son los dueños de la empresa. Y entonces, y tienen derecho a participar de los dividendos que pueden ser en efectivo, o sea, en dinero, puede ser soles, puede ser dólares, y pueden asistir a la Junta General de Accionistas, porque son accionistas, son los dueños de la empresa. Las acciones de inversión, ahora que se está hablando del comunismo, fue creación de Velasco Alvarado. Fue una creación de Velasco Alvarado. Entonces, él creó las acciones de inversión que le daba ciertos derechos a los trabajadores de las empresas industriales principalmente, también mineras, ¿no? Entonces fue creación de Velasco Alvarado con la finalidad de repartir mejor, de una mejor manera las utilidades de la empresa, sí, fue de las utilidades de la empresa, ¿no? Y entonces él creó esta acción de inversión. Esta acción de inversión, creo que sin ánimo de equivocarme, el único país que tiene es el Perú. Y luego, le decía, hay las acciones preferentes, ¿no? Hay las acciones preferentes. Por ejemplo, ¿quién tiene las 3 acciones? ¿Qué empresa tiene las 3 acciones? Por eso es que yo hablo, hay veces de valores, ¿no? O de acciones. ¿No? Yo no hablo de la empresa tal, ¿no? Yo hablo de acciones, hablo de valores. Por ejemplo, ¿quién tiene las 3 acciones? Vamos a confirmarlo. No sé si podríamos hacerlo ahora. Bacchus y Johnston. Bacchus y Johnston ¿qué pasó? Bacchus y Johnston tiene acciones comunes, que son los dueños de la empresa. Las acciones de inversión, antes se llamaban las acciones del trabajo, justamente, ¿no? Porque se le daba a los trabajadores. O sea, ellos podían recibir dinero en dividendos y acciones también, de tal manera que coparticiparan de los dividendos que se distribuían en la empresa. Nada más. Los tenedores de acción de inversión no son dueños de la empresa. Las acciones preferentes se emiten con la finalidad, le estaba diciendo en la clase pasada, se emiten con la finalidad de conseguir dinero. En lugar de pedir préstamo al banco, lanzo acciones preferentes para conseguir dinero. Y si yo necesito, vamos a hablar de números, ¿ya? Si yo necesito, por ejemplo, 100 millones de dólares, ¿ya? Vamos a poner así. Una modalidad para conseguir, si es una empresa que tiene las condiciones para ello, es decretar un aumento de las acciones comunes de la empresa. Y yo tengo la posibilidad de obtener un dinero como empresa, ¿no es cierto? Obtener un dinero de 100 millones de dólares, equivalente a 100 millones de dólares. ¿Ya? En lugar de pedir préstamo al banco, ¿me entiende? Yo emito más acciones comunes. También puedo emitir más acciones preferentes. Este nombre de preferentes viene a eso, ¿no? Se ha utilizado mucho, por ejemplo, para conseguir levantar dinero, se llama, levantar capital, ¿no? Y obviar la alternativa de pedir un préstamo al banco. Las acciones preferentes tampoco son dueños de la empresa. Solamente perciben dividendos más un plus. El plus que hay en el Perú es más 5%, ¿ya? O sea, un dividendo en efectivo más un plus. De repente lo vemos eso de los dividendos ahora, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene las 3 acciones? Bacchus y Johnston. Bacchus y Johnston tiene acciones comunes, tiene acciones preferentes que le llaman B y tiene acciones de inversión. Ahora, si ustedes están pensando, si yo quiero comprar acciones de Bacchus y Johnston,
¿no? Que lo puedan hacer. Entonces yo le diría, si ustedes ven que existe posibilidades de acá unos 3, 4, 5 meses de que Bacus y Onto va a subir, pueden comprarla. ¿En qué momento hay que comprarla? Eso es lo que les voy a enseñar, ¿no? Cuando los precios están bajos. Más o menos también esa es una de las conclusiones importantes que hemos llegado, ¿no? Y entonces, seguimos con Bacus. Las acciones comunes tienen un precio. Las acciones de inversión tienen otro precio. Las acciones de preferentes de Bacus y Onto tienen otro precio. Entonces, si la pregunta es, ¿y si yo optara por comprar Bacus y Onto, cuál compraría? La que tiene mayor frecuencia de cotización, de presencia bursátil, ¿no? Ya hemos visto ese tema de presencia bursátil. ¿Por qué es importante el tema de presencia bursátil? Porque yo voy a tener la posibilidad fácil de comprar acciones y de vender acciones, ¿no? Por ejemplo, lo ideal, lo deseable, por ejemplo, es una frecuencia de cotización Entonces, le estaba diciendo de que si yo deseo comprar, por ejemplo, Bacus y Johnston, yo le diría que ustedes tienen que tener la perspectiva de que esa acción va a subir. Y ese es uno de los trabajos que hay que hacer, ¿no? ¿Qué cosa podría subir? Entonces ahí tenemos que mirar, por ejemplo, un tema importante que tenemos que aprender a analizar, y le voy a decir un tema fácil, ¿ya? Todo el mundo, yo me supongo que ustedes están leyendo, y todo el mundo habla de que el cobre va a subir, o que está en un buen momento, ¿ya? Eso vamos a confirmarlo ahora. Eso es verdad. Entonces, la pregunta que tendremos que hacer, entonces, yo podría comprar acciones de empresas que son cupríferas, ¿sí? Habría que ver el momento en que se puede comprar. Y si es que va a seguir subiendo en el futuro, ¿ya? Y entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? Yo tengo una empresa minera. Yo tengo una empresa minera que tiene estos 3 tipos de acciones. Yo compraría aquella que me va a dar una mayor rentabilidad. Yo compraría aquella que va a subir más. Si la pregunta es, de estas 3 acciones de esa empresa minera supuesta, ¿van a subir igual? No. Eso es un estudio que tienen que hacer ustedes. Y ustedes van a ver de que no suben igual. Cada una de estas acciones, por ejemplo, en el caso de Bacus y Johnston, sube de manera diferente, diferenciada, ¿no? De manera diferenciada. Entonces, si ustedes optan, por ejemplo, ¿no? Por Bacus y Johnston, tendría que escoger qué cosa van a comprar. Y le voy a adelantar, ¿no? Le voy a adelantar. Las acciones de inversión son las que tienen una mayor rotación. Las acciones de inversión son las que tienen una mayor presencia bursátil. ¿Ya? Y entonces, ese podría ser una ruta, ¿no? Pero los 3 no tienen el mismo comportamiento. En principio, le digo, los 3 tienen diferentes precios. ¿Ya? Ya estas acciones, ¿no? Se le llama también renta variable. Yo hablo de renta variable, ya sabemos ahora, ¿no es cierto? Que son cualquier tipo de acciones de cualquier empresa, ya sea acciones comunes, ya sea acciones de inversiones, ya sea acciones preferentes. ¿Ya? Y si habla de renta fija,
renta fija de los bonos corporativos, deuda de la empresa, deuda de empresas, ¿no? Y se habla de bonos soberanos, yo también puedo comprar bonos soberanos, deuda de gobierno. También hay lo que se denomina papeles comerciales, que son inversiones a corto plazo o hasta un año. También se habla de operaciones de reporte. Eso se le llama renta fija. Entonces, vamos a dar una mirada a los bonos corporativos, ¿no es cierto? Más vamos a dedicarnos a ver la renta variable. ¿Ya? Pero todo esto constituye renta fija. Inclusive también los depósitos a plazo fijo, como le dije en la clase pasada. Y entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Tenía una pregunta, ¿se le puede Dime. hacer? ¿Qué Claro, son los activos juniors? He escuchado por ahí que sí. habla de que las empresas le dan a sus empleados un tipo de acción, creo. No, no, no. O Las, algo así. Un poco. las empresas junior, y también le llaman acciones junior, son de los proyectos de empresas mineras fundamentalmente. ¿Ya? Proyectos de empresas mineras fundamentalmente. ¿Qué cosas hacen estas empresas juniors? Más o menos, eso va a confirmar, ¿no? Eso va a confirmar lo que le digo. Es un grupo de personas, generalmente gente financista, gente que conoce el negocio de la minería, y viene al Perú, también está en Canadá. La matriz de esto es Canadá, y me parece que también van a Bolivia. ¿Qué cosas buscan ellos? Metales, minerales principalmente. ¿Qué minerales buscan principalmente? El cobre, el oro. Antes buscaba mucho el oro, ¿no? Y entonces, ¿y qué cosas esos financistas y esos emprendedores, podemos decir, tienen que ser personas que sean conocidos en el mundo financiero? Por lo menos, por ejemplo, su nacimiento viene de Canadá, por ejemplo, en Canadá. ¿Ya? Pero toda esa fama de inversionista, de financista, llega acá al Perú, ¿no es cierto? Llega acá al Perú. No se olviden que estamos en la era de la globalización. Y entonces vienen acá y el término se dice, vienen a levantar capital. O sea, ellos no tienen plata, pero sí han identificado de que en determinadas zonas geográficas hay ese metal. ¿Ya? Entonces, el gobierno lo daba en concesión y ellos vienen a explotar, tienen permiso para explotar, ¿no? Pero no tienen plata. Pero saben que ahí podría haber metales, ¿no? Y entonces ahora sabemos pues que con los satélites, ¿no es cierto? Se puede detectar en qué sitio hay metales, ¿no? Hay satélites de todo, para todo, ¿no es cierto? Para hacer investigaciones, hay satélites para ver el tema climático, ¿no es cierto? Pero hay satélites que mi percepción es que se dedican a ver, ¿no? Dónde hay petróleo, dónde hay minerales, dónde hay oro, dónde hay cobre alrededor del mundo. Entre uno de los trabajos que harían ellos, ¿no? Entonces, con ese tipo de información, ellos vienen y tienen que esperar una concesión y pedir concesiones al Ministerio de Energías y Minas, me parece. ¿Ya? Pero ellos vienen, dice ya, quiero que le den las concesiones para estudiar a ver si es que hay, ¿no? Entonces se comienzan a hacer una serie de pruebas, ¿no? De perforaciones y hacer el estudio primero preliminar, estudio preliminar para ver si es que hay el metal, ¿no? Y luego, si descubren algo,
tienen que ver si es que hay en la cantidad suficiente para que sea económicamente explotable. Listo. Ellos pueden tener 1 millón, 2 millones de dólares para hacer ese tipo de estudio. Pero como para entrar a la fase de un estudio de factibilidad o prefactibilidad se necesita más plata, ¿no? Hay que hacer las excavaciones, hay que sacar mayor cantidad de los minerales que presuntamente han encontrado, que puede ser oro, que puede ser cobre, que puede ser plata. Entonces necesitan necesitan dólares para seguir con estos estudios. Entonces ellos lanzan acciones, miren, lanzan acciones, no piden préstamo al banco, lanzan acciones y eso se le llama acciones juniors. Si están en la fase de exploración, no son empresas todavía. ¿Me entienden? Si están en la fase de exploración, no son empresas todavía. Y muchos de estos negocios de las empresas junior lo venden antes de iniciar la explotación propiamente dicho, porque son pequeños, son pequeños inversionistas, ¿no? Que pueden levantar 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, pero no para hacer una explotación. Por ejemplo, si salió un proyecto grande, hay muchos metales, necesitarían 1.000, 2.000 millones de dólares. No, ese no es su trabajo de ellos. Su trabajo de ellos es hacer esos estudios preliminares para ver si es que hay un metal determinado. Ese es su trabajo de ellos. ¿Ya? Lo veremos más adelante eso. ¿Otra pregunta? Lo veremos más adelante porque quiero profundizar este tema y que quede ya muy bien, clarísimo, que quede claro, ¿no? Cuando yo hablo de renta variable o cuando hablo de acciones comunes, acciones e inversiones, que vamos a ver los ejemplos ahora, preferentes ya saben ustedes a qué se habla, ¿no? Y son renta variable. Y renta fija son las empresas o los acciones junior es renta variable también, ¿no? Más preguntas. Después hablamos de renta mixta, ¿no? ¿Qué cosa es renta mixta? La renta mixta, yo acá les he puesto un ejemplo, les he sacado de mi imaginación, puede haber otras combinaciones. ¿Ah? La renta mixta está constituido por renta variable y renta fija en un determinado porcentaje. ¿No? Por ejemplo, yo le decía, no sé si les he mencionado que nosotros también vamos a activar fondos mutuos. Entonces, en fondos mutuos, cuando nosotros vamos a comprar participaciones de los fondos mutuos, me dan a definir mi perfil de riesgo. Yo también acá les he hablado, ¿no es cierto? Los equipos que van a formarse, lo primero que tienen que hacer es formar su perfil de riesgo. Pero no es renta mixta. Yo le estoy ciñendo estrictamente que me compren renta variable. Pero en renta variable también podemos hacer estudios para ver lo que ya se le mencioné en las clases pasadas, que hay acciones volátiles. Las acciones volátiles son las que suben rápidamente, pero también bajan rápidamente. Por ejemplo, hablamos de esta empresa de la vacuna. A ver, me olvidé su nombre. Moderna, ¿no? Moderna. Sí, ya, Moderna. Lo vemos que un día subió 15%, creo 20%. ¿No? Al siguiente día yo lo seguí mirando y ya había subido, me parece, un 10 a 15%. ¿No? Y después creo lo miré a la semana, se caía 12%. A eso se le llama, yo le llamo acciones que son que cambian rápidamente el precio, ¿no es cierto? Volátiles, ¿no? Y entonces ya saben, ¿no? Puede subir muy rápidamente, pero también cae rápidamente en un porcentaje relativamente alto. ¿Ya? En cambio, hay otro tipo de acciones
que cuando suben, suben paulatinamente. Suben paulatinamente y también bajan paulatinamente, ¿no? Y entonces yo le diría que esas serían acciones conservadoras, ¿no? Y entonces dentro de eso ustedes tendrían que hacer una renta mixta, ¿no? Renta variable, ¿no? Es decir, combinar las acciones, comprar acciones que pueden ser volátiles, ustedes lo van a definir, medianamente volátiles o conservadoras, como le digo, ¿no? Hay, y ustedes podrían optar por ello, ¿no? Y eso hay que estudiarlo para ver, ya les he dado un ejemplo de ellos, ¿no? Pero en general, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones, hablamos de renta mixta, ¿no? Yo les acabo de hablar de la clase pasada renta mixta cuando veíamos los diferentes tipos de inversiones que podemos hacer. Y entonces, se le habla ahí en general que la renta mixta está constituido por la renta variable más la renta fija, en determinados porcentajes, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy en esta primera renta mixta, estoy diciendo 50% renta variable, 50% renta fija. Quiero correr riesgos, ¿no es cierto? Quiero correr riesgos. Esta renta variable podía subir en algunos casos a 70% y 30% renta fija, ¿no? Corro más riesgos, ¿no es cierto? Pero también tengo la posibilidad de ganar más plata, ¿no? Y la otra renta mixta que le he puesto acá es 30% de renta variable y 70% de renta fija. Esta es conservadora. ¿Se dan cuenta? Porque la renta fija, yo les he dicho, ¿no? Puede ser depósito a plazo fijo, yo voy a recibir una tasa de depósito cada año. No se va a mover. Nadie le va a mover. O también cuando hago operaciones de reporte, las tasas que yo arribo una vez que defino con el que tiene el dinero y yo que necesito dinero pero que tengo acciones, determinamos la tasa que me va a retribuir, ¿no es cierto? Que puede ser por 30, 60, 90 días, 180 días también puede ser, ¿no? Y entonces, ese sería, por ejemplo, otra renta fija, ¿no? Que siempre me va a pagar una determinada tasa. Entonces acá sería, la segunda sería 70% de renta fija es conservadora, ¿no? ¿No? Porque de todas maneras vamos a tener 30% de renta variable que vamos a apostar a comprar acciones. Pero la tercera que jugué yo es 20% de renta variable, 80% de renta fija. Todavía más conservadora, ¿no? No quiero ganar, pero tengo miedo que pueda perder plata. Entonces digo, solamente cómprame 20% de renta variable y 80% de renta fija. Este es el escenario que le estoy poniendo en fondos mutuos, ¿no? Y este es el escenario que le estoy poniendo cuando ustedes tengan la posibilidad de tener una cierta cantidad de dinero y puedan hacer este tipo de inversiones, ¿no? Yo diría a través de los fondos mutuos, más, ¿ya? Más en los fondos mutuos. Después le voy a decir por qué. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Depende del riesgo que pueda correr, ¿no? ¿Podría haber, por ejemplo, una renta mixta de 70% de renta variable? Sí. Sí. Como podía haber, por ejemplo, full renta variable, entonces ya no sería mixta, ¿no? Full renta variable, ¿no? Y esto era lo que veíamos en este cuadrito que le estaba mostrando, ¿no? ¿Dónde está ese cuadrito?
¿Se dan cuenta? Acá miren, ¿no? Acá dice fondo mutuo renta variable. O sea, fondo mutuo renta variable, antes, cuando es fondo mutuo, quiere decir que yo me voy a los fondos mutuos y le digo, yo solamente quiero comprar acciones. ¿Ya? Y entonces ahí, ahora se han puesto un poco más cuidadosos. Antes compraban el 100% del monto del dinero que ustedes depositaban en renta variable. Entonces ahora han hecho un pequeño mixto, ¿no? Puede ser un 80, un 90% de renta variable y un 10% en renta fija. A plazo fijo por lo general. ¿Ya? Y entonces, este fondo mutuo renta variable es para comprar solamente acciones, ¿me entienden? ¿Y cuál es la diferencia entre acciones a secas? Que yo lo compro, que yo hago el estudio, qué comprar. En cambio, si lo compro a través de los fondos mutuos, el fondo mutuo me hace el estudio y ellos deciden qué van a comprar. ¿Se dan cuenta? Y todos los fondos mutuos que están acá va por el mismo camino, ¿no? RB, renta variable, fondos mutuos, renta mixta. Menos rentabilidad, ¿no es cierto? Menos riesgo también, ¿no es cierto? Pero esto me lo hace, este estudio de qué comprar, me lo hace en los fondos mutuos. Que hay gente experta y que me dice qué comprar. ¿Ya? Y acá el fondo mutuo renta fija es que yo le digo, ya, yo voy a los fondos mutuos, solamente quiero renta fija. No quiero perder. ¿No? Yo sé que voy a ganar poco, pero no quiero perder, ¿no? No me gusta perder, no quiero perder. Entonces yo lo relacionaba, no solamente yo, por lo que he leído, ¿no es cierto? Los que son conservadores en el tema de la inversión son las personas que tienen 50 años, 60 años, ¿no? Ya no quieren perder plata. Y las personas más jóvenes son más proclives a los riesgos, ¿no? Entonces, más o menos he hecho un estudio de ese índole, ¿no? Pero yo sé que hay personas jóvenes igualmente, no, yo no quiero perder nada, ¿no? Bueno, entonces solamente vas a hacer, puedes ir al fondo mutuo y le dices que no quieres perder y que te den renta fija, ¿no? Que te den algunos productos de renta mixta, que tenga tendencia a ser renta fija. Y los ahorros sería, y esto tendría que colocarlos más abajo, ¿no es cierto? Estaría más abajo todavía porque ustedes habrán escuchado cuenta free. ¿Sí? ¿Han escuchado cuenta free? Sí, ingeniero. Sí, profe. Ya, ¿quién hace esa propaganda de renta free? Hay algunos jugadores de fútbol, ¿no? Tapia. Tapia, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno dirá, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Será lo bueno, ¿no? Yo le voy a confesar lo siguiente, ¿no? Yo tengo plata en Escocia. Entonces yo escuchaba renta free, ¿qué será? Y cuando fui a hacer una operación le digo, señorita, ¿qué cosa es cuenta free? Le digo. Me dice, de que yo no te voy a cobrar por gastos administrativos, pero tampoco te voy a pagar intereses. Le digo, ¿y dónde está? ¿Cómo le dije? ¿Y dónde está el negocio para mí que yo tengo plata? Le digo, ¿no? O sea, yo tengo plata y no voy a recibir nada. Es que cuando uno deposita en ahorros a secas, así ahorros, ¿no? Tienes, creo, al mes tienes tienes la posibilidad de retirar hacer 2 retiros al mes, algo así, ¿ya? Y no te cobran nada. Pero tú puedes retirar 4 veces, 5 veces, 6 veces al mes, ahí te cobran. ¿Ya? Y entonces, por decirles algo, ¿no? Darles alguna idea. Ustedes deben tener una cierta cantidad de dinero de tal manera de que los intereses que ustedes van ganando puede cubrir los gastos administrativos. ¿Ya?
Entonces, si ustedes tienen gastos administrativos, por ejemplo, de 30 soles, ustedes tienen que tener utilidades, intereses que ganen más de 30 soles, 50 soles, 100 soles, 200 soles pueden ganar. Pero si ustedes no ganan, por ejemplo, 20 soles, ¿no es cierto? Gana de intereses, por ejemplo, 10 soles y el banco le cobra 20, ustedes no están ganando nada, están perdiendo plata. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué cosa optó ahí Scotiabank, no? Scotiabank, yo diría, ¿no? Para propiciar el ahorro pequeño, determinados montos, dijo, ya, creo la cuenta free, pues, ¿no? Y ya lo uniformizado, ya me parece que ya no recibe, salvo los ahorros a plazo fijo, ¿no? Entonces, yo no te cobro nada, pero tampoco yo te pago intereses, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el interés? ¿Dónde está, por ejemplo, el beneficio para el inversionista? No lo hay, ¿no? No lo hay. Y entonces, eso, por ejemplo, hay que considerarlo. Por eso que el ahorro lo he bajado más todavía, lo puedo bajar más, porque el caso de cuenta free no gana nada, pues, ¿no? Entonces, este cuadrito también tiene que, no se olviden nunca de esto, pues, ¿no? Nunca se olviden de esto, ¿no? Yo puedo ganar mucha plata, pero también puedo perder mucha plata con acciones. Y entonces, ahí hay que plantear una serie de estrategias, ¿no? Ahí hay que plantear una serie de estrategias. Preguntas. Ingeniero, ¿y la cuenta sueldo? La cuenta sueldo. La cuenta sueldo es cuando, por ejemplo, ¿no? A ver, ya, yo trabajo en la universidad, ustedes saben. Entonces, ¿qué hace la universidad? Me deposita mi cuenta. Yo tengo mi tarjeta. A todos nos ha abierto una cuenta en el Banco de la Nación. Entonces, todo mi sueldo deposita al Banco de la Nación, ¿no? Ahí no hay esa cuenta sueldo. La cuenta sueldo, por ejemplo, se aplica en los otros bancos comerciales y ya, tú depositas ahí tu plata y te dan alguna figura, te dicen, como por lo general te pagan al 30 del mes, dice, si quieres, yo te puedo dar, necesitas dinero, tú puedes sacar de tu cuenta, de tu cuenta, puedes hacer retiros de 200, 300 soles. Pero te cobro intereses. Nada es gratis. ¿Me entiendes? Más o menos el funcionamiento es así, ¿no? Tú tienes tu tarjeta, porque las diferentes empresas te dan, ya no es como antes, ¿no? Que te daban tu sobrecito y ahí estaba tu plata, ¿no? Como le decían a papá, al abuelo. Ya no. Ahora todas las empresas te pagan, depositan el sueldo o la quincena en tu cuenta. Y tú ahí vas retirando. Puedes comprar, ¿no? Puedes tener una cuenta de débito, una tarjeta de débito, entonces pagas. En lugar de llevar plata, llegas tu tarjeta. Pero se ha creado esa figura que más o menos funciona así, ¿no? Como ya tú tienes, la empresa te abrió una cuenta a ti para que te deposite tu dinero, ellos aprovechan y te dicen, si tú necesitas dinero y todavía no ha llegado 30, yo te adelanto, ¿no? Por ejemplo, necesitas 500 soles, ya, retira. Ya, pero por esos 500 soles yo te voy a pagar, te voy a cobrar intereses, ¿no? Te tengo que cobrar intereses. Pero esa no es una inversión, ¿se dan cuenta? Inversión es cuando yo compro acciones, inversión es cuando yo compro bonos, inversiones es cuando yo compro papeles comerciales. A eso se denomina inversión, ¿no? ¿Otra pregunta? A ver, vamos a entrar a un tema que le he estado explicando, pero creo que podemos de una vez ganar
conocimientos teóricos como lo estamos viendo ahora, ¿no? Acá. Acá. El sistema financiero peruano. Yo le voy a decir que ustedes ya conocen. No lo conocen, creo, ¿no? Salvo los que están llevando finanzas, ¿no? ¿Están llevando finanzas alguien? Sí, ingeniero. Ya. ¿Han visto cómo está constituido el sistema financiero? A veces lo explican así nomás, ¿no? No es necesario, ¿no? ¿Pero han visto este tema? Por mi parte, todavía, recién estamos comenzando en gestión financiera. Claro. Pero hay gente que ya creo que tiene más, recién no ha salido de costo, ¿no? Ya tiene más, ya puede haber llevado finanzas 1, más o menos el equivalente, ¿no? Bueno, este es el esquema del sistema financiero peruano. Entonces se habla de un sistema indirecto. El sistema indirecto es la banca comercial y financiera, caja municipal, etcétera. Y el sistema financiero directo es el mercado primario y el mercado secundario. Y acá está ubicado la bolsa. ¿No es cierto? ¿Qué hace la banca comercial? La banca comercial busca a los ahorristas, deposita tu plata en mí, yo te pago más intereses. Antes jugaban así, ¿no? Entonces, el que tenía el supervitario, nosotros acá yo le llamo supervitario, ¿no? El que tiene dinero va y deposita al banco. Y el banco recibe ese dinero y te debería pagar intereses, ¿no? Te tiene que pagar intereses para que sea atractivo, si no, ¿cuál es la atracción, ¿no? Que yo llevo mi dinero al banco. Pero ya sabemos el sistema ese de Scotia Bank, ¿no es cierto? Para mí, tramposo, ¿no? Para mí, tramposo. Porque cualquier persona, por ejemplo, que no tiene mucho know-how, diría, yo deposito. Señora, le va a decir, señor, deposítalo en la cuenta free. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? No, de que no le vas a cobrar nada. Ahí te palabrean, como se dice. ¿Ya? Pero al final de cuentas, si le pregunta el hijo o su hermano, ¿y cuánto te está pagando el banco? Le vas a decir, no sé, no hace nada todavía, ¿no? No me han dicho nada. Y si uno se acerca al banco, ¿cuánto he ganado? No has ganado nada porque estás en la cuenta free, ¿no? Y en la cuenta free no te pagan nada, es cero intereses. Cero intereses. Ya. Y entonces, ¿y qué hace el banco cuando el ahorrista le lleva plata al banco? Ese banco, esa plata le presta a las empresas o a las personas, ¿no? Por eso se le llama indirecto, ¿no? El dinero, ¿quién lo tiene? El supervitario, el que tiene plata. Pero el supervitario pudiera ser, si no tiene know-how para hacer otro tipo de inversiones, ¿qué hace? Lo lleva al banco, pues. ¿Qué es lo tradicional, lo normal, no? Lo lleva al banco. Entonces, una vez que nuestro dinero está en el banco presta nuestro dinero, así, de sencillo, y para que sea claro, presta nuestro dinero a las empresas. Algunos bancos especializados en empresas medianas y grandes empresas, ¿no? Como hay bancos, por ejemplo, que están especializados para la pequeña, micro y pequeña empresa. Por ejemplo, mi banco, ¿no? O, por ejemplo, la financiera de Scotia Bank. La financiera de Scotia Bank, ¿no? Entonces, hay bancos especializados para la micro, pequeña empresa y hay bancos especializados para la mediana y gran empresa. Aunque ahora, como los negocios han bajado, algunos bancos ya están haciendo, ¿no es cierto? Todas las operaciones, ¿no? Porque los bancos grandes no quieren hacer operaciones con los microempresarios, ¿no? Mucho riesgo, ¿no?
y crean una banca especial para ellos, para que le hagan un buen estudio. A ellos se le va a cobrar más intereses por los préstamos, se dan cuenta, por el riesgo que corren. Y ya sería una banca especializada. Entonces, por ejemplo, mi banco, que es del grupo económico del Banco de Crédito, es el que hace esas operaciones a la micro y pequeña empresa, ¿no? Y hace préstamos personales de pequeña envergadura, ¿no? 1.000 soles, 2.000 soles. Y ya negocios más grandes o préstamos más grandes ya lo realiza, por ejemplo, el Banco de Crédito, el mismo Scotiabank, Interbank, ¿no? BBV, ¿no? Y entonces hacen el tipo de operaciones, ¿no? O sea, el que tiene plata, el ahorrista, lleva su plata al banco, el banco le presta a la empresa. Acá en el sistema financiero directo, tú llevas tu plata quieres hacer inversiones, vamos a ir a la bolsa a través de la sociedad agente de bolsa y podemos comprar acciones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, en el sistema financiero directo hay mercado primario y hay mercado secundario. Acá es donde está centrado el tema de la bolsa de valores, ¿ya? Del mercado de capitales, nuestro cursito. Entonces, el mercado de valores. Hay un mercado primario y hay un mercado secundario. Lo que nosotros estamos procurando ver es el mercado secundario. Donde estamos en la bolsa de valores, estamos en el mercado secundario. Entonces, miren acá. Hay dos inversionistas, ¿no es cierto? Hay dos inversionistas que van a intercambiar. Uno tiene el valor, el que está, ¿qué color es esto? Dios mío. Medio rosadito, creo. Tiene acciones. ¿Ya? Y el inversionista que está medio celestito, tiene dinero. O sea, mejor dicho, quiere comprar acciones. Y el inversionista, acá que está medio anaranjado, me pareció medio rosadito, tiene acciones y quiere venderlo. ¿Ya? Era lo que yo les había hecho, le resumí en ese cuadrito que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, cuando yo compro acciones, le decía, tiene que haber dos inversionistas. Uno que vende y otro que compra. Este está comprando. Por eso que el dinero está con la flechita del inversionista. ¿Y qué tiene este inversionista que está medio rosadito, no sé este color? Tiene acciones. ¿Ya? Entonces, por eso se le ha puesto esta flechita. Esta flechita es valor, ¿no? A las acciones se le dice valor. ¿Ya? Y entonces se le da al inversionista que tiene plata y quiere comprar acciones, ¿no? Y el inversionista acá, celestito, tiene la plata. El inversionista que le vende, le da el valor, por ejemplo, al licor. Y el inversionista acá que está el celestito, le da el dinero por la compra de ese valor al licor. ¿Ya? Y pueden ser a través de ofertas privadas o ofertas públicas. Lo que estamos viendo nosotros es oferta pública. Y el mercado primario son las primeras emisiones, ¿no? Por ejemplo, este emisor necesita plata. El emisor es una empresa. Necesita plata. ¿Ya? Necesita plata, pero no quiere al banco. ¿Qué emite? Lo que le estaba diciendo yo, ¿no? Acciones comunes o acciones preferenciales, ¿no? Y hay otro que se le llama inversionista ya, porque tiene plata y quiere comprar, quiere invertir, quiere ganar más de lo que le paga el banco, ¿no? Entonces quiere hacer inversiones y, bueno, optó por comprar acciones, ¿ya? Y entonces ese inversionista tiene plata. Entonces, la empresa emisora puede lanzar acciones comunes, puede lanzar acciones comerciales o puede lanzar también bonos. ¿Me entiende? Y entonces, el inversionista, como tiene el dinero, va a comprar las acciones comunes
va a comprar las acciones preferenciales, ¿no es cierto? O va a comprar los bonos. Si es por primera vez, eso se llama mercado primario, ¿no? Y entonces, después, ¿qué sucede, no? ¿Por qué hay esta relación entre mercado primario y secundario? Porque una vez que se produce la primera emisión del valor, ¿no es cierto? Y el intercambio con el inversionista que le da el dinero, ¿no? Y esto es porque el emisor, que es una empresa cualquiera, póngale, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Pero ya no sería mercado primario. Lo que ha hecho Buenaventura. ¿Qué ha hecho Buenaventura? Como el Premier les dijo que iba a sacar un listado de todas las empresas morosas, entonces él se ha apresurado, ¿no es cierto? Porque va a tener una carga de conciencia y va a tener una presión en cuanto a su conducta su conducta frente a los problemas sociales que tiene el país, ¿no? El problema que tiene el Perú en estos momentos es que hay muchos enfermos, ¿no? Hay muchos enfermos y hay que vacunarnos para no enfermarnos, ¿no? Están en el hospital, necesitan, los que están infectados están en el hospital, ¿no es cierto? Tienen la atención, suma la gravedad, se van a otro área donde están de cuidados intensivos, se necesita plata para comprar vacunas, ¿no? Se necesita plata, se dan cuenta, para emitir, ahora se le va a dar bonos, se le está llamando bonos, me parece, a las personas que carecen de dinero para poder alimentarse, ¿no? O la actividad que hacen con su venta ambulatoria no la alcanzan ni para comer bien, ¿no? Porque no se olviden de que yo más o menos les he dicho que nosotros, para estar sanos, debemos de comer comida saludable, ¿no? Y en la cantidad necesaria, ¿no? Y entonces hay gente que no tiene plata ni para comer, ¿no? Gente de adultos mayores que no le podemos decir, oye, anda a trabajar, pues no, no, tampoco, ¿no? Ya no pueden trabajar, ¿no? Y si no están en la pensión 65, entonces, ¿no? Que le da, me parece, 200, 300 soles mensuales, entonces no tienen plata para comer. Entonces van a mandar bonos, pero el público objetivo me parece que está mal definido. Hay mucha crítica en ese tema. Pero los bonos están direccionados, deben estar direccionados para aquellas gentes. Ahora el Premier ha cambiado de punto de vista, ha dicho ya no a la familia, sino a las personas. Y estaría bien, porque a veces en una casa hay dos familias, por ahí estaría bien, ¿no es cierto?, su orientación, pero si primero dijo 700 soles y ahora dice por persona 350, entonces creo que se han dado cuenta que no hay mucha plata para otorgarles ese beneficio, esos bonos, para que puedan alimentarse la gente que está en extrema pobreza, ¿no? Que está en extrema pobreza. Y entonces eso es una ayuda que se le va a dar, ¿no es cierto?, para que ellos tengan la posibilidad de alimentarse, ¿no es cierto?, por un tiempo, ¿no? Y yo me supongo que este gobierno, dependiendo cómo vaya desarrollándose la economía, va a tener que seguir dando, ¿no? Entonces, esa necesidad, el gobierno lo va a cubrir con los impuestos que pagan las empresas, ¿no? Y si Buenaventura no pagaba los impuestos, ya les he dicho, ¿no? Esas empresas grandes saben mucho, ¿no? Y entonces, frente a algunos requerimientos de mayores impuestos, enjuician a SUNAT, ¿no es cierto? Y luego, año tras año, están ahí litigando y apelan y pasan los años y no pagan, ¿no? Para mí, ¿cuál es el objetivo de esas empresas? Manejar ese dinero, utilizar ese dinero, ¿no? Y entonces, la gente va a decir, ¿no? ¿Cómo es posible que Buenaventura
siendo una empresa que es rentable. Ahora vamos a ver, me parece que no es rentable, no tiene utilidades hace mucho tiempo, tiene algunos problemas esa empresa, no pague sus impuestos, ¿no? Yo necesito plata porque no tengo que comer, ¿no? O yo necesito, el Estado dirá, yo necesito plata para comprar más vacunas, yo necesito plata para pagar más a los médicos, a las enfermeras que están vacunando, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que hay empresarios que no quieren pagar, ¿no? Teniendo plata y enjuiciando a SUNAT con la finalidad de alargar la salida del dinero, ¿no? Y yo apostaría que gran parte juega eso, ¿no? Gran parte juega ello. Por eso le decía, es una medida, se dan cuenta los rivales, ¿no? De SUNAT. Como son grandes empresas, no le hacen nada. Lo cierran, le digan, ah, no, cierra tu mina porque no me has pagado los impuestos, ¿no? Cierran a la bodeguita del barrio, sí. Se olvidó emitir una boleta o hizo, no estuvo al tanto de, por ejemplo, de la licencia, se venció la licencia, o de repente tenían que hacer, los trabajadores tenían que tener examen médico, ¿no es cierto?, para cuidar su salud, etcétera, etcétera. No lo hicieron, ah, ya, faltaste uno, te perdono, dos, te cierro. Yo le decía, ¿no? ¿Y por qué no cierran las empresas grandes? ¿Por qué no cerraron a Buenaventura? ¿Por qué no cerraron ¿qué cosa es la otra empresa minera? Cerro Verde. Cerro Verde. ¿Por qué no cerran Cerro Verde? Ah, porque es otra cosa, ¿no? Son grandes empresas, grandes inversionistas. Y entonces, no, con ellos no me meto porque son muy grandes, ¿no? ¿No? Entonces, por eso yo digo, son abusivos, ¿no? Con los chiquitos o con los micros sí hacen lo que le da la gana. Con los grandes no, los enjuician todo y dejan pasar los tiempos porque para mí hay una, a ver, voy a ser agresivo, hay una componenda, ¿no? Para mí hay una componenda, ¿no? Porque si no averigüemos, ¿hace qué tiempo están litigando Cerro Verde y Buenaventura? Años, ¿eh? Le aseguro que son años. Bueno, ¿qué cosa ha hecho Buenaventura? Yo le decía, pues, mi pensamiento era, ¿ya? ¿Cómo va a pagar Buenaventura si Buenaventura no está sacando pérdida? ¿Dónde va a sacar plata? ¿Qué ha hecho? Usted diría, ¿qué va a hacer Buenaventura para cumplir con su compromiso? Que ya lo hizo, ¿no? Por lo que he hablado, ya pagó. Pero si no tenía plata, porque sus resultados estaban en pérdida, o estaban ganando muy poca plata, ¿qué ha hecho? ¿Pidió préstamo al banco? No. ¿Qué ha hecho? Ha emitido bonos. ¿Me entienden ahora? Una empresa necesita plata, pero no quiere pedir préstamo al banco porque se dice que esa intermediación hace que se encarece el costo del dinero. O sea, el costo de endeudarme con el banco va a ser más alto que yo lanzar bonos al mercado nacional o al mercado internacional. Sale más barato, ¿no? Por eso que miren lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho Buenaventura, no? Lo de Cerro Verde no lo sé qué ha hecho. Ellos sí deben tener plata, pero tampoco lo veo en una situación sólida, me parece, ¿no? Pero Buenaventura sí, ya leí, Buenaventura ha lanzado bonos, si no me equivoco, por $800 millones. ¿Cuál era su alternativa para pagar? Pedir un préstamo al banco. No, no lo ha hecho, ha lanzado bonos. Preguntas. ¿Quedó claro ese tema? Bien, vamos a revisar nuevamente esto, ¿no? Vamos a volver cuantas veces sea este tema, ¿ya? Vamos a revisar pues cómo va la bolsa, lo vi temprano, iba mal. Ya les he dicho, ¿no? Más son razones políticas. Mire, ve. Standard & Poor's Bolsa de Valores selectivo
3.25 abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Míreme, ¿no? Vamos a abrir para... Pero no vamos a poder ver la caída. Por ejemplo, en retail ha caído 5.59. Credit Core ha caído 4.03. Volcan B ha caído 6.06. BBV, el banco, ha caído 3.18. Ferrecor se ha mantenido estable. Unacen ha caído 3.60. Y FS 5.05. Este no es peruano. Corarey se ha mantenido. O sea, cuando la bajada es 2 puntos, 3 puntos, así es la bajada, ¿no? 5 puntos, 6 puntos caen las acciones. ¿Y cuál es la razón? ¿Ustedes me pueden decir? Y, a ver, veamos otras bolsas, ¿no? Veamos otras bolsas. Tengo que compararlo, ¿no? Está cayendo Perú. Vamos a ver pues, qué pasa con otras bolsas, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a entrar al tema internacional, pues, ¿no? Investing, ¿ya? No se olviden, investing en español. Sí, ha habido un problema internacional, miren, ¿no? IBEX 35 es de España, ahí está la banderita, ¿no es cierto? Ha subido 1.18. El IG Bolsa de Madrid es otro índice, igual como nosotros tenemos 3, 4 índices, ellos tienen varios índices, y deben tener más, ¿eh? Estados Unidos ha caído, Standard & Poor's 1.07 abajo, Nasdaq 0.89. Esto también jala a la caída del Perú. ¿Se dan cuenta? Los operadores del Perú, o sea, la sociedad gente de bolsa, mira mucho qué cosa es lo que pasa en el mundo, pero mira mucho qué pasa en Estados Unidos. Y no le falta razón, ¿no? Pero miren su caída. -1 y pico, -0.89. Russell también es uno de Estados Unidos, -0.61. Y miren, este Standard & Poor's 500 BIS 2044 como índice. Pero en Perú estamos cayendo 2, 3. ¿Por qué? Colombia, ¿no? 1.86 arriba. Brasil, -1.07, que también seguro está arrastrado por Estados Unidos, ¿no? Argentina, -1.33 también abajo, que también arrastrado, pero miren, ¿no? 1 punto, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, toda la bolsa de China en verde, o sea, de subida, ¿no? Y entonces, eso tenemos que aprender a comparar, ¿no? Pero ya podemos decir que sí, hay una razón internacional y esa razón internacional se va a llamar principalmente Estados Unidos. Pero baja 1, ¿no? ¿Y cuánto baja la bolsa? -3.25 en selectivo, -2.76 el índice general y -3.25 el índice general de buen gobierno corporativo. ¿Por qué? O sea, quiere decir que el otro componente es el político. Pues.
¿Se dan cuenta? El otro componente es el político que yo le digo, ¿no? Entonces el político que todavía no deciden qué hacer, el último problema ha sido con el canciller, ya felizmente salió, lo querían apoyar, pero ya tuvo que salir por la fuerza, por la presión de muchos organismos, instituciones, tuvo que salir, ¿no? Es que, y yo lo voy a decir, ¿no? Él ha sido un guerrillero, lean, él ha sido un guerrillero, él ha estado preso por guerrillero, ¿no? En la época, me parece que fue en la época de 1960, me parece la revolución de Cuba, ¿no? Con Fidel Castro. Búsquenlo, ¿va? Para que no vean de que yo estoy dando información que no es muy cierta, ¿no? Búsquenlo. Y entonces, frente a otras indecisiones que tiene el gobierno acá, ese es el otro componente, no hay otro. Y si quieren, veamos cuánto está el dólar, ¿no? No me miré a ver cuánto está el dólar, que es el otro 4.0865, me parece que se mantuvo ahí, ¿no? Un día bajó 4.07 y pico, 408. Pero miren, la caída 3.25, 2.76 y 3.25. ¿Por qué? Ese es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y vamos a ver a nuestro amigo, cómo está Buenaventura, ¿ya? Vamos a ver Buenaventura. Me salí. Acá está lo que le digo, miren. Foxal. Carambas. ¿Cuánto subió Foxal hoy día? 147.52%. La última cotización, Foxal debe tener muchos problemas, mire, 0.25. Esta es peruana, debe estar en soles. Y después se va ordenando en función, ¿no? Pese a que la caída es alta, 3 y pico y 2 y picos, en el selectivo y en el general, siempre hay acciones que ganan, pero mira, marginalmente, ¿no? 0.22 Casa Grande, QQ 0.33, del extranjero está en dólar, ¿no es cierto? Pero Foxal, que es peruana, es 147.52. Pero por su precio, esta es una empresa que tiene muchos problemas, ¿no? Y acá está el ranking de los que están corrigiendo, ¿no? ¿Cuánto cae? Esta NUET 937, Volcan B peruana 606, Inritel peruana 559, IFS peruana 505, Buenaventura 499, acá está, que cae.
¿Se da cuenta? O sea, la bajada es importante, pero este es un exabrupto. Ese es un exabrupto, ¿ya? Foxat, me acordarme para verlo, ¿ya? Vamos a ver a Buenaventura, ¿ya? Miren, esta es la gráfica de Buenaventura. Como de 14 soles ha caído hasta 7.21. ¿No? Y entonces, ¿qué le decía yo? Que cuando vamos a comprar acciones tenemos que analizar los precios, tenemos que analizar la empresa, cuál es la perspectiva del negocio y si es que en el futuro esa acción va a subir. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué cosa es el futuro? ¿Cuánto tiempo, no? ¿No que es válido que me pregunten así? ¿A los 3 meses, a los 4 meses? ¿O a medio año? ¿No? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí, yo lo compro acá? No hice un buen estudio, o las situaciones de la problemática que tiene Buenaventura, que vende oro, ¿no es cierto? Explota oro, se cayeron. Y entonces, miren, ¿no? Si yo compré por acá, miren lo que voy a perder, ¿no? Y luego me voy a asustar y no lo voy a vender. Algunos se asustan y lo venden, ¿no? Otros no lo venden. Acá tenía 14 y picos, 14.030, 14.4. ¿Y acá cuánto tengo ahora? La mitad, 7 y pico. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál sería una recomendación general? Comprarlo cuando está abajo, ¿no? Seguirla para ver cuándo va a caer, ¿no? Porque de igual manera, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, esta caída, que no es fácil, ¿eh? Hay que seguir estudiando, hay que estudiarla, hay que seguir analizando todos los días. Si yo lo compré acá a 12, dije, ya cayó un montón, ahora va a rebotar, ¿no? No, sigue cayendo. Sigue cayendo, ¿no? Acá se detiene un poco, cae, hace una subida pequeña y nuevamente cae, ¿no? Acá también hay una leve subida, ¿no? Pero cayó. O sea, ¿qué va a pasar, no es cierto? En el corto plazo voy a perder plata. Ya, esta es la gráfica, esta es una gráfica, vamos a ponerlo, por ejemplo, a ver, a un año, vamos a ver esta gráfica. Ya, esta es gráfica de un año. Si lo pongo a 6 meses, mira cómo cambia la gráfica. Ya, acá bajó, subió un poco. Por ejemplo, yo hubiese podido comprar acá, hubiese podido comprar acá y venderlo acá. No puedo esperar mucho en climas así de alta incertidumbre, de indefiniciones, no lo puedo tener mucho tiempo. Pero luego vino acá, que es el 6 de abril, y cae, y cae, y cae, y cae, y cae. ¿Se dan cuenta que la gráfica del año con la gráfica del 6 meses es diferente? ¿No? Nuevamente les pongo. ¿Ya? La tendencia es a la baja, ¿no? La tendencia a la baja. Entonces yo debo estar contento, debería estar contento teóricamente, ¿no? Tengo que analizar, tengo que estudiar, porque sería la oportunidad de repente para comprar. Sí, había que analizar por qué problemas tiene esta empresa, ¿no? Si lo pongo a 6 meses, miren, la gráfica cambia, ¿no? Más o menos permanece estable, ¿no es cierto?, hasta la mitad, y luego comienza a caer, ¿ya? Y vamos a ver a 3 meses. Peor, ¿no es cierto? Llega el pico y comienza a caer paulatinamente. A un mes, igual el comportamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen que hacer el análisis de la gráfica y se dan cuenta que está cayendo por algo. Está cayendo porque hay problemas.
¿no? Y tenemos que ver por qué está cayendo, qué tipo de problemas tiene esta empresa. ¿Ya? La gráfica me ayuda. La gráfica me ayuda. Y vamos a ver esa información financiera, ¿ya? Lo que vamos a mirar mucho, y esto para simplificarlo a los muchachos que no han llevado finanzas, yo voy a mirar mucho la rentabilidad del patrimonio, ¿no? Y la rentabilidad del patrimonio de Buenaventura, acá está, compañía Minas Buenaventura, a ver, ¿cuál es su negocio Buenaventura? Sociedad constituida en 1953 que se dedica a la explotación, desarrollo de minas, procesamiento y comercialización de oro y plata y otros metales. ¿Se da cuenta? Cuando te dicen oro y plata, porque lo principal que sale es oro y plata. Buenaventura busca plata. El negocio de Buenaventura se ha especializado en oro y plata, ¿no? Que debería girar de repente para otros minerales y mejorar su cartera de minerales que debería tener. Yo diría que sí, ¿no? Y entonces, y los otros metales puede salir cobre, puede salir zinc, ¿no? Pero en menor cuantía, ¿ya? En menor cuantía. Y entonces, mire lo que pasa, ¿no? Rentabilidad de patrimonio, 2017, 2.1, pobrísimo. 2018, si no sale nada, quiere decir que ha perdido. 2019, si no sale nada, es porque está teniendo pérdidas. Y 2020, si no sale nada, es porque siguen pérdidas, ¿no? Estos son los índices financieros. Yo voy a mirar mucho rentabilidad del patrimonio. Entonces ahora vamos a ver qué pasó en el 2019, ¿eh? ¿Vieron? Pérdida neta, 53 millones, 72 millones, 12 millones, 13 millones. ¿Cuál es la periodicidad? El primero de ellos es el trimestre, 1 de octubre a diciembre, el segundo, vamos a mirar el tercero, ¿ya? La tercera columna, que es de un año, ¿ya? 2019, enero de 2019, diciembre de 2019. ¿Cuándo perdió en 2019? Ha perdido, está en miles, 12.208.000 realmente. Y está en dólares, ¿ah? Miles de dólares. 12 millones. Perdió. En los trimestrales estaba perdiendo 53 millones, ¿no? Vamos a ver esta cuarta columna. Enero del 2018, ya. ¿Qué pasó en el 2018? También perdió 13.445.000 dólares. ¿Se da cuenta? Cómo la situación de una empresa, la situación económica, financiera, se refleja en el precio. Pérdida, ¿no? Este es 2019 y este es 2018. Está perdiendo plata, por eso que no salía ese ratio de rentabilidad del patrimonio. Y eso sucede, se dan cuenta, cuando están de caída y de manera sostenida, cae por mucho tiempo porque tiene algún problema, miren ustedes, ¿no? Porque esa caída por
por lo que ha pasado hoy día, ¿no es cierto?, que ha corregido, hay una caída del índice selectivo, el índice selectivo va creo a 3 y el otro 2.5, porque hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tengo que averiguar, ¿no es cierto? Hay un componente del exterior, que principalmente es Estados Unidos, pero Estados Unidos bajó 1, ¿no? 1% promedio. Acá estamos bajando como promedio 2 y pico, casi 3, porque 3 puntos y pico y 2.5. Porque el índice de buen gobierno corporativo no apunta al tema financiero mucho. Y entonces, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces yo le decía, yo sabía esto y dije, pues, ¿no? ¿Y de dónde saca plata Buenaventura si no lo tiene? ¿No? Yo decía, no tiene plata porque está perdiendo, ¿no? ¿Y qué significa esta pérdida? Que tus costos y gastos, ¿no es cierto?, son superiores a los ingresos que tiene esta empresa. O sea, el negocio le va mal. ¿Qué es lo que le va mal? Eso tendríamos que averiguar, ¿no? Eso es lo que hay que echarse a investigar, ¿no? Están, a ver, en el año 2019 ha tenido gastos financieros, o sea, pidió préstamo, no sé de dónde cómo habrá financiado esta deuda de gastos financieros, porque ahora ya ampliamos lo que podría ser los gastos financieros, ¿se dan cuenta? Puede ser un préstamo al banco, puede ser bonos, ¿no es cierto?, que pagaron los bonos, ¿no? Y entonces, 19.545.000 de gastos financieros en el 2019. Y en el 2018, 18.451.000. Claro, pero también tienen ingresos financieros, ¿no? O sea, Buenaventura también hace inversiones. ¿Se dan cuenta? Por eso habla de ingresos financieros. O sea, intereses que ha ganado por hacer inversiones. Y estos gastos financieros es porque el dinero que necesitó puede haber lanzado bonos, puede haber pedido préstamos. Porque, por ejemplo, su costo de ventas, ¿no? Yo diría, su costo de ventas está cercano a los ingresos. ¿Qué podemos sacar una primera conclusión acá? Que no se está explotando en niveles adecuados, ¿no? Podría ser el problema en el 19 todavía no había virus, ¿no? En el 20 había virus. Pero mire, ¿no? El costo de ventas alto, casi igual que los ingresos. Porque los gastos de ventas, 11.477.000, ¿no? Y los gastos administrativos, 47 millones. Y en el 2018, esto está en el año 2018 también, ¿no? Más ingresos, miren, ¿no? 669.670 dólares. Su costo de venta también es alto, ¿no? Casi 600 millones. Los gastos de venta y distribución casi se mantienen de 11 a 12. Y los gastos de administración eran más altos. En el 2018 ha rebajado. Claro, cuando hay pérdidas tengo que reducir gastos, ¿no? Y costos en general. Pero acá está lo que yo le decía, ¿no? Buenaventura está en problemas. Por la gráfica que hemos visto, ¿no? Por la gráfica que hemos visto, en el año, a los 6 meses, a los 3 meses, ¿se dan cuenta? Algo tiene esta empresa. Y entonces, y esta empresa se prestó para nuestro ejemplo, ¿no? Si no tiene plata, teóricamente, ¿cómo pagó? ¿No? Entonces, ustedes pensarán, pidió un préstamo al banco. No ha pedido un préstamo al banco, ha lanzado bonos al mercado. Y si no me equivoco, por 800 millones de dólares. Acá está, mire, cómo se
se expresa, ¿no? La situación de una empresa a través del precio de la acción con la situación económica financiera que tiene esta empresa Buenaventura. Preguntas, consultas. Ingeniero, una consulta. Dime. He estado leyendo el diario Gestión en la suscripción y decía que la empresa Buenaventura ha caído porque los proyectos mineros junior de oro han sido un fracaso para sus inversionistas. Por ende, han renunciado y han sacado sus activos de la minera en sí. Sí, ya te das cuenta. Así hay que buscar la información, ¿no? O sea, seguro han encontrado una mina, ¿no? Y que no era económicamente explotable. Y no era económicamente explotable, ¿por qué? Porque no hay la cantidad suficiente, ¿no? Ya sabemos que su negocio es oro y la plata. No había la cantidad suficiente de oro y de plata. Y obviamente que tenemos que relacionar con el precio del oro y de la plata, ¿no? Y entonces la inversión iba a ser alta, ¿no? Habría que ver si está, si por ejemplo la mina que están hablando ellos es a tajo abierto, es subterráneo, hay que comprar maquinarias, hay que hacer trabajos de ingeniería civil, ¿no? Y el equipamiento, ¿no? Si eran minas nuevas, habría que hacerle el equipamiento. Y se da cuenta si lo que tú dices es una catástrofe para Buenaventura, ¿no? O sea, calculó mal, ¿no? Claro, los negocios son difíciles, ¿no? Yo digo, ¿no? En una empresa, nuestro objetivo es ganar plata. De hecho, ¿no? Si yo pongo una empresa, mi objetivo es ganar plata. Pero a veces no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Hay muchos problemas. ¿Y cuáles son los temas, por ejemplo, de problemas que han estado teniendo? Que me supongo que por acá, por ahí también transita Buenaventura, ¿no? Son las comunidades que están cerca de la minería, ¿no? Que no quieren que haya explotación minera, porque contamina el agua, contamina su agua, dicen ellos, contamina el ambiente, ¿no? Y daña su agricultura. ¿Es cierto eso? ¿Será cierto ello? ¿No es cierto? Habría que investigar, ¿no? Habría que investigar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un Ministerio del Ambiente que le ha estado exigiendo a las empresas estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Serán suficientes? Porque el tema también ha agarrado un cariz político, pues, ¿no? Anoche leía una noticia que habían bloqueado el acceso a una mina grande. ¿Por qué? ¿Tú por qué puedes bloquear? ¿Qué derecho te da la ley para bloquear las carreteras por el cual una empresa minera saca sus productos e ingresa sus insumos? Es como si nosotros, ¿no es cierto?, por algún tipo de protesta, y debe haber las razones, ¿no es cierto?, agarramos y tomamos Colonial, ¿no? Sale la gente del local de Colonial, sale la gente del local central y tomamos esas avenidas. Tendríamos que hacer por una protesta, ¿no? ¿Cuál es la razón de la protesta? ¿Y qué cosa va a hacer la policía? Me dice, oiga, ¿qué hacen ustedes acá? Va a venir con su palo y su rochabús y nos va a votar, ¿no? Porque en primer lugar no hemos pedido la autorización, no tenemos permiso para estar en la calle, ¿no? Y entonces, como esa mina está lejos de la ciudad, entonces yo veo ahí en la foto que han estado quemando algunas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tiene esa gente, por los problemas que le podría generar la empresa, de quemar sus activos de la empresa, de tomar las carreteras cuando le venga en gana?
No, no. Para mí, eso tiene un tinte político, ¿me entiendes? Pueden hacer las reclamaciones como quieran, ¿no es cierto? Pueden hacer las reclamaciones que ellos deseen, ¿no? Pero ya tomar una carretera, bloquearlos y quemar los activos de la empresa, eso no puede ser, ¿no? O sea, cada uno hace justicia por sus manos. Es un problema, ¿no? Es un problema social. Ahí hay un problema social. ¿Cómo resolverlo? Ese es un tema ahí. ¿Qué quería más ver sobre el caso de Buenaventura? Ya sabemos que está mal. Ya sabemos por qué baja el precio. ¿No es cierto? Ah, ya. Lo que quería, ya creo, con lo que nos falta el tiempo, es entrar. ¿Qué cosa explota Buenaventura? ¿Se acuerdan? ¿Qué mineral? Dijo oro ¿Qué y mineral? plata. Perfecto. Vamos a ver cómo va el oro, ¿ya? Creo que hoy día ha caído, pero quiero enseñarles otra cosa, ¿no? Está hoy día cerrado una variación negativa de 0.05, ¿no? El último ha sido 1.789 dólares la onza, pero vamos a ver la gráfica, ¿ya? Para que vean, ven, acá ha oscilado, ha estado subiendo, bajando, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa hoy día. No, mira el comportamiento del oro, ¿no? Comenzó bajo temprano, después subió, después bajó, otra vez subió, otra vez hizo otra bajada y terminó 1.790. Vamos a verlo a 5 años. ¿Cuánto costaba hace 5 años? A ver, 1.370, ahora está 1.790. Vamos a extenderlo a más. Miren, 1979, redondeo, 1.080. 80 al 2020. Hace 40 años, ¿cuánto costaba una onza? 200, acá en el punto más bajo. Acá más bajito, 253.20. ¿Cuánto vale ahora? 1.789.90. ¿Cuánto subió el precio? ¿Me puede decir alguien? ¿En 40 años? ¿Ven el grafiquito? Lo agrando un poquito más. 1536.75, ingeniero, Por aproximadamente. ciento. A ver, 1.790 y el otro precio abajo, ¿qué cosa era? Era 253.20. 253. ¿Sabe cuál es la rentabilidad? 7.075% para mí. Quiere decir, ¿qué le estoy queriendo demostrar con ello?
que el oro ha subido notablemente el precio. No, miremoslo acá, ¿no? En el año 2000, 2.82. En el año 2000, 2.82. En 21 años, ¿cuánto subió? De 2.82 a 1.790. Es una subida extraordinaria, ¿no? Ya está más arriba, ¿no? ¿Se dan cuenta? De 278.70 a 1.790.15. Es una subida extraordinaria. Entonces yo diría que por el precio no se pueden quejar. Buenaventura por el precio no se puede quejar. Algo está pasando ahí. Y ya nos ha dicho su compañero, les ha fallado ahí algunos proyectos, ¿no es cierto? Los inversionistas están molestos porque, Dios mío, ¿no? Se dan cuenta, van perdiendo 3, 4 años, no hay utilidades, y uno invierte plata en Buenaventura, comprando acciones de Buenaventura para ganar plata, y seguro que Buenaventura los enamoró, acá vamos a ganar mucha plata, vamos a ganar 20, 30% anual, seguro les ofreció, y total no ganan nada, ¿no? Y esa ganancia se da a través de la entrega de dividendos, ¿me entienden? Entonces, si está mal, si no hay utilidades, no hay repartición de dividendos en efectivo. Pero por el precio yo diría que no se pueden quejar, ¿eh? Ha llegado hasta $2.000 una onza. $2.000, así como me escuchan. Entonces, algo grave, tiene problemas muy complejos, diríamos, ¿no es cierto? Buenaventura. Por eso yo le decía, ¿no? ¿De dónde sacó plata? Si no había plata, rápidamente, ¿no es cierto? Y el precio no está malo. El precio es excelente. Ese precio de 1.790 es excelente, ¿no? Preguntas. Ya se acabó la hora. ¿Quién me quiere preguntar? Y así tenemos que hacer esto, ¿no? Una última consulta. ¿El bono es igual que los commodities son igual que las divisas o estoy redundando? Los commodities, el oro, la plata, el petróleo. ¿Y la divisa es? La divisa es divisa, pues. Ah, queda más claro. No es commodity, no es commodity. Commodity es petróleo, cobre, zinc, algodón, petróleo, café, el azúcar, ¿no? Que se negocia en mercados internacionales. Hoy día les he dado una muestra, ¿no? Cómo hay que analizar el valor que ustedes quieren comprar. Y la gráfica me ayuda muchísimo. Y el estado de resultados, solamente mirando el estado de resultados, ¿no? Y viendo también la rentabilidad del patrimonio, que lo vamos a ver, no sé si en la próxima clase, saltándonos un poco, ¿no? Para que vayan teniendo ya los elementos, ¿no es cierto? Para ir pensando qué pueden comprar, qué acciones podrían comprar, ¿no? ¿Ya? Entonces hoy día creo que, a ver, yo me voy a calificar. Hoy día he hecho una clase magistral. Aló, Raquel. ¿Qué dice? Basurto. Basurto.
Carita. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Casavilca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Chávez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Colquehuanca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Hoyos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa. Figueroa. Jean Figueroa. García Morales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. López Verástegui. Ingeniero presente. Muy bien. Manzanedo. Presente, ingeniero. Bien. Martínez Chambía. Ingeniero, compañero Martínez me informó que se fue a su trabajo ya. Ya, Partió hace gracias. poco. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Mitani Ucachin. Presente, ingeniero. Mitani Perdón. presente. Mitani. Buenas tardes, ingeniero. Ya, buenas tardes. Quispe Oscanoa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera Cambini. Rivera. Rodríguez Páez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sotomayor. Presente, ingeniero. Bien. Suárez Mateo. Presente, ingeniero. Bien, muy bien. Ticona. Presente, Ticona, ingeniero. Muy bien, Ticona. Tongo Chávez. Buenas tardes, ingeniero. Presente todo. Buenas tardes. Velázquez. Malpartida. Presente, Velázquez, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Terrones. Villanueva. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente, Ñaupari, que tengo acá en la lista. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase. Ingeniero, buenas tardes. Soy la Dime. alumna Chacón. ¿Me podría agregar al Teams? Recién hice rectificación. A ver, espérate.